Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a este programa ¿De qué se trata? Soy el Padre Willy Peña y para mí es una delicia poder compartir con ustedes en este programa, en todos los demás, temas que son de vital importancia para nuestra vivencia, para nuestra calidad de vida, para nuestra calidad de personas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que viene como anillo al dedo, porque me imagino que ustedes, como yo, tienen la experiencia de que muchas personas le dicen a usted, o usted escucha, dice, fulano es cristiano, pero no es católico, o es católico o no es cristiano. O muchas veces me dice, padre, ore mucho por mi tía o por mi hermano que se hizo cristiano. Y inmediatamente usted se da cuenta de que aquí hay algo como que no pega, ¿no? Porque lo primero que tenemos que entender es que somos cristianos todos y vamos inmediatamente a definir lo que es ser cristiano. Pero la pregunta es, ¿los católicos también somos cristianos? Hay diferencia entre católicos, protestantes y ortodoxos, porque todo esto es muy importante para darnos cuenta de qué se trata ser cristiano. Vamos a comenzar diciendo que el adjetivo cristiano aplicado a una persona significa alguien que cree en Cristo y le sigue. Muy importante, porque creer en Cristo y creerle a Cristo. Mucha gente me dice, no, porque yo creo en Dios. Bueno, el diablo cree en Dios y es el diablo, ¿no? Es creer en Cristo y creerle a Cristo. Y porque le creo a Cristo, lo sigo. Creo en su omnipotencia, en que es todopoderoso, en que vale la pena confiarle la vida porque no defrauda. Y cristiano es aquel que confiesa haber hallado a Dios en la persona de Jesucristo. Hay tres grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Pero solamente los cristianos somos los que creemos en un Dios trino. Los hermanos judíos y los islámicos, los musulmanes, creen en Dios, punto. Nosotros creemos en un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que nos hace un poco diferente dentro de las religiones monoteístas. Monoteísta porque es mono, solo, teísta, Dios, un solo Dios, que es la diferencia entre monoteísmo y politeísmo. Poli es mucho dioses. Hay religiones que han sido politeístas, por ejemplo, todo lo que es la mitología griega y otras religiones y demás que son politeístas. Nosotros somos monoteístas, es decir, mono, no confundan esto con el animalito, mono, solo, teísta, Dios. Creemos en un solo Dios. Pero vuelvo a repetir, un Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el caso nuestro de ser cristiano, Jesucristo es el punto de referencia absoluto para todo aquel que se llame a sí mismo cristiano. O sea, usted se va a mover, y voy a utilizar los verbos que usa San Pablo. En Cristo nos movemos, existimos y somos. Fíjense que son tres verbos muy activos, ¿no? Moverse, existir y ser. Toda mi vida se define en referencia a Jesucristo. El cardenal Ratzinger, que fue después y es todavía, es Papa Emérito Benedicto XVI, decía, quien reduce el cristianismo, y muchas veces lo reducimos porque empezamos a hablar del cristianismo en términos de normas morales, o sea, no se hace esto, no se roba y lo demás. Pierde la esencia del mensaje de Cristo, porque ser cristiano es una nueva amistad, es una nueva relación, es un don de comunión con Jesús y por tanto con Dios. O sea, el ser cristiano me hace a mí discípulo. Yo, es una opinión muy personal, creo firmemente que en esto hemos fallado todos, porque yo no creo, y si usted lee la palabra se va a dar cuenta de que Jesús no pide tanto que creamos en Él como creer en algo, en alguien, sino que fuéramos sus discípulos. Y claro, la palabra discípulo en el término judío,
judeo-cristiano, va a llevar a cabo una imitación al pie de la letra. De hecho, por eso la frase, no son ustedes los que me eligieron a mí, son yo que los elegí a ustedes, porque todavía hay escuelas rabínicas en el Medio Oriente y también islámicas, donde el rabino o el líder religioso, o sea, musulmán o judío, incorpora a su haber, a su entorno, a este discípulo. Por eso yo cojo a esta persona y la persona inclusive materialmente va a vivir conmigo, va a vivir en mi casa. Allí come, que era lo que Jesús hacía con los discípulos. Entonces, por lo tanto, usted va volviéndose una copia, un apéndice de su maestro. Y esto lo podemos observar también en el mundo. Por ejemplo, mucha gente estudia música. Por ejemplo, los que estudiaron el violonchelo con Pablo Casals. Y por el estilo que tenían y demás, usted decía, es discípulo de Pablo Casals. Hay cirujanos que estudiaron con un médico muy famoso, quien sea. Dice, él tiene el estilo, la cuchilla es como la tenía fulano de tal. O sea, ¿qué es esta vivencia? Que usted se convierte en una copia de su maestro. Y fíjense que el nombre que más le damos a Cristo en la Escritura es Raboni, Rabino, Rabí, que significa maestro, ¿no? Y ahí viene, ya no son esclavos, son amigos, porque el amigo sabe todo lo que el maestro le quiere conferir. Es muy importante también entender que la palabra cristiano aparece por primera vez en la Biblia en Hechos 11:26. Antes del año 107 fue ahí donde a nosotros en Antioquía, pero donde nos dicen a nosotros por primera vez cristianos. Es que nos dieron el nombre. Anterior a eso éramos los del camino. Pero vamos a seguir hablando de este tema tan fascinante para que usted vea lo que conlleva ser cristiano. Somos cristianos y ese es nuestro nombre. Vamos inmediatamente después de la pausa a ver cuál es nuestro apellido. Seguimos con este programa, su programa de qué se trata. Bueno, aquí de nuevo en ¿De qué se trata? Con el padre Willy Peña, que para mí es una delicia estar aquí compartiendo con ustedes temas de mucha importancia, porque el saber es siempre para beneficio del que sabe y para los demás que vienen en contacto con nosotros. Estamos hablando hoy de lo que es ser cristiano y les decía que cristiano es nuestro nombre, católico es nuestro apellido. La palabra católico, que para mucha gente se identifica como católico, y lo primero que usted tiene que identificarse es como cristiano, católico. Y si pudiéramos hacer una separación, no me gusta la palabra división, sino la palabra hacer una separación serían cristianos católicos, cristianos no católicos, porque la palabra protestante, aunque tiene su bagaje histórico, hoy en día donde queremos y somos, en verdad es uno, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, y hemos visto cómo nuestros hermanos cristianos no católicos con nosotros que somos cristianos católicos, cuando nos unimos es muchísimo, muchísimo lo que nos une, y en esa unidad todo lo que podemos hacer. No creo que sería lo más pertinente, porque es una palabra que es un poco fuerte y un poco negativa, como los que protestan, ¿no? Eso tiene una razón de ser en el marco histórico, pero en el marco del diario vivir no creo que es lo más pertinente. Por lo tanto, vamos ya desde ahora a hablar correctamente, y hay nuestros hermanos que no son católicos, pero son cristianos, y son cristianos no católicos, como nosotros somos cristianos y somos católicos. La palabra católico es un adjetivo. Nosotros a veces la repetimos, pero no sabemos que es una palabra que viene del griego. El griego comienza con K, católico, y significa universal.
¿Por qué? Porque parte del principio que Cristo en el libro de los Hechos, y vemos que ya el final del Evangelio de Juan y de Lucas, dice, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio al mundo entero. Ese entero, esa universalidad, cuando usted le pone un nombre, y al principio la iglesia estaba en un contexto greco-romano, el mundo era el Imperio Romano, pero el Imperio Romano era heredero de todo lo que fue Grecia. De hecho, nuestra cultura actualmente es greco-romana, pues entonces se utilizó este término. Hubo un obispo muy famoso que fue obispo de Alejandría, en Egipto, que se llamó Cirilo de Alejandría. Fue un hombre brillante, tuvo mucho que ver en los primeros concilios de la iglesia, que de eso hablaremos en un programa, los concilios que son, de qué se trata esto de concilios ecuménicos y demás. Pues él utilizó mucho la palabra católico, iglesia católica, que es universal. Por lo tanto, usted es católico, pero es cristiano, ese es su nombre. Católico es su apellido. Entonces entramos ahora en lo que significa ser cristiano no católico. Y los protestantes se han dividido y subdividido, me gusta la palabra, pero bueno, vamos a utilizarla, pero podemos hablar básicamente de tres grupos. Estos tres grupos van a partir de tres personajes históricos. Hasta 1492, cuando usted hablaba de cristianos en el mundo, usted hablaba de católicos. Cristianos católicos. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana única que había en el mundo conocido era la iglesia católica, la iglesia cristiana católica, la que mandó misioneros, la que mandó hombres y mujeres por el mundo entero, desde el oeste hasta el este del mundo conocido, vinieron hasta aquí, al mundo este nuevo para los europeos. Fue un encuentro de culturas y entonces todo esto era como una realidad compacta. En un momento dado hay tres acontecimientos. Uno va a suceder en Inglaterra con un rey que usted tiene que haber visto en las películas, porque es Enrique VIII, que decide, porque es que estaban casados con una reina española, Catarina de Aragón, y él, como quería un hijo varón, y ella no le dio el hijo, pues entonces él se enamora de una muchacha de la corte, se llamaba Ana Bolena, y como quería que anularan el matrimonio, no había razones para una anulación. Por lo tanto, él cuando ve que la anulación no se da y que está casado sacramentalmente, tiene su esposa, pues entonces él decide declararse cabeza de la iglesia, posición que todavía tienen los reyes de Inglaterra. Los reyes de Inglaterra, en este momento la reina Isabel de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. O sea, tenemos que Enrique VIII se separa de Roma, pero mantiene mucho de la forma, de los ritos, de los sacramentos de la iglesia católica. Por eso usted va a una iglesia episcopal y ve mucha cosa que se parece a la iglesia católica. El otro grupo va a ser el que más impacto va a tener, que era un monje agustino alemán, Martín Lutero. De ahí vienen los luteranos. Y fue un hombre que reacciona en contra de la situación de decadencia que había dentro del seno de la Iglesia Católica. Fue un momento de una gran decadencia, de costumbres muy relajadas, fue un momento oscuro en la historia de nuestra iglesia, que tiene sus luces y sus sombras. Y él entonces comienza a tener un problema de conciencia y fue un poco empujado, porque también hay una parte de los príncipes alemanes que no querían pagar impuestos a Roma, que Roma estaba pidiendo impuestos, porque en este momento se está construyendo lo que nosotros conocemos hoy como la Basílica de San Pedro. Y entonces él comienza a tener problemas de conciencia y rompe con el Papa, con Roma, y establece una serie de postulados que los va a poner en la puerta de la catedral en Alemania.
Va a ser un momento muy duro porque en este momento, que es 1492, está surgiendo en el mundo la imprenta. Por lo tanto, él también va a traducir la Biblia al alemán, al vernáculo, y esto va a hacer que se vaya creando esta protesta. Ya tenemos en Inglaterra, tenemos Alemania, y entonces viene otro, que la parte de Suiza, que es Calvino. Entonces ustedes ven ya que tenemos 3 fuentes y de ahí comienzan entonces las demás ramificaciones. Por ejemplo, de las iglesias anglicanas han dado lugar a los bautistas, a los metodistas, a los episcopalianos, a los cuáqueros, entre otros. También vamos entonces a ver que cómo los calvinistas dan también pie a otros, y hoy en día hay una gran subdivisión dentro del mundo protestante. Quiero hacer la salvedad, antes de ir a la pausa, que no equivoquen a las religiones, vamos a utilizar el término protestante, cristianas no católicas, con sectas que no son cristianas. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos porque ellos no tienen un Dios trino, que es lo que nos hace a nosotros cristianos, tanto a los cristianos católicos como a los cristianos no católicos. Pero vamos a una pausa y venimos con más de qué se trata. Bueno, aquí de nuevo con ustedes en de qué se trata, y estamos hablando de un tema, me imagino que para usted como para mí, como para todos, es muy importante porque es muy crucial. ¿De qué se trata esto de ser cristiano católico, de ser cristiano no católico? Y ya les he explicado un poquito del trasfondo histórico de estas 3 vertientes. Inglaterra, vamos a hablar de los países, Inglaterra, Alemania, Suiza, salen estas 3 rupturas, y de aquí pues entonces empiezan las subdivisiones. Pero uno se pregunta, ¿qué obstáculos hoy nos impiden la unidad de católicos, cristianos católicos y cristianos no católicos? O, hablando como se habla tradicionalmente, entre católicos y protestantes. Porque ha habido mucho movimiento. Hubo un momento en que prácticamente son cosas que son un poco contradictorias, cosas que nos pesan porque nos hemos dado cuenta de la necesidad de conversión que tenemos, pero son cosas que pasan. Así como uno madura físicamente e intelectualmente, uno también madura en la fe, y gracias a Dios y a personas que Dios ha puesto en el camino. Y aquí tenemos que mencionar a alguien que ha sido canonizado recientemente, que fue el Papa Juan XXIII, aunque ya anteriormente el Papa Pío XII, el Papa Pío XI, el Papa Pío X, Benedicto XV, habían tenido movimientos para el acercamiento a nuestros hermanos cristianos no católicos. Pero tenemos que hablar como un regalo del Espíritu, el Concilio Vaticano II, que inclusive el nombre es Concilio Ecuménico Vaticano II, que hubo una gran movida, una gran tendencia para que vinieran también observadores cristianos no católicos al aula conciliar. Y en un momento dado, y es suya la frase, San Juan XXIII, Papa Juan XXIII, dijo cuando le preguntaron de esta ruptura, y dijo una frase que me parece que es muy vigente hasta el día de hoy: es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Y ahí comienza todo lo que hoy se conoce como el movimiento ecuménico, que ha tenido unos pasos gigantescos. Aquí mismo en nuestro país, en Puerto Rico, tenemos que recordar cuando había una tensión muy grande, ataques, comentarios muy negativos, cosas fuera de contexto, momentos duros.
recordemos que en un momento dado, cuando hubo la coronación pontificia de nuestra madre, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, esa imagen se quemó. Yo estuve allí, yo estaba de hecho con el cardenal Aponte Martínez. Fue un momento muy duro porque estaba en la casa llena de invitados. Se hizo en el contexto de una reunión de obispos de América Latina. Y aquí, imagínate, la casa llena de invitados y que de pronto se encuentre uno con que la imagen que había venido restaurada, preciosa, la reina Sofía le había regalado la mantilla a la Virgen de la Providencia. No, ella se había quedado la noche para la devoción de los fieles en la iglesia de Santa Teresita en la calle Eloísa, aquí en Puerto Rico. Y de pronto nos encontramos con que alguien se había quedado de noche, una persona fanática, no quiero entrar en detalle, y la había quemado. Al otro día fue una magna concentración, una cosa impresionante. Y el cardenal, que dicho sea un hombre de fe firme, aquello era un tizón lo que había. Digo, vamos a sacar el tizón, porque otra gente dice, no, vamos a traer una imagen de aquí, una imagen, dicen, para que vean que no somos idólatras, como nos acusan, vamos a sacar el tizón, porque esto es una representación. Sabemos que esta no es la Virgen. Y se corona aquel tizón que fue impresionante, pues yo estaba con él en ese momento y lo recuerdo como si fuera ahora. Y todo esto eran unos movimientos de acuso, que no era de Dios. Pero gracias a Dios, a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu, eso fue caminando. Y hoy podemos decir que gracias al Señor hay un movimiento muy placentero, un ambiente muy agradable, donde nosotros nos estamos dando cuenta de que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Pero ¿qué es eso? ¿Qué cosa es aquello que nos divide? Y estoy dejando a un lado algunas enemistades y demás, que son personas que son grupos ya muy pequeños. La mayoría de nuestros hermanos cristianos no católicos están compartiendo con nosotros mucho. Y yo, por ejemplo, en mi plano personal, tengo unas relaciones y me siento muy agraciado por la amistad, el respeto, el cariño que tengo con muchos de mis hermanos cristianos no católicos, de los cuales aprendo, de los cuales me dan ejemplos de entrega, de espíritu evangelizador, de perseverancia y sobre todo de sed de ganar hombres y mujeres para Cristo. Pero en el núcleo de lo que estamos hablando, podemos hablar que hay unos planteamientos muy importantes, que es lo que a nosotros todavía no nos permite ser un solo rebaño bajo un solo pastor, que es sola escritura, sola fe, solo Cristo. Son tres términos que se utilizan para uno darse cuenta de lo que verdaderamente no nos permite estar bajo el mandamiento de que seamos un solo rebaño, bajo un solo pastor. Con esto les voy a decir lo siguiente. En varias ocasiones, y en esta es la primera, vamos a continuar en el próximo programa, porque es un tema, y aquí no se trata de hacer un programa y hacer otro programa, sino de coger un tema y exprimirlo para ver de qué se trata. Y si tenemos que hacer 3 programas con el mismo tema, sí lo haremos. Pues estamos aquí para servirles y para que usted, cuando escuche este programa, cuando termine, usted pueda decir, ahora entiendo de qué se trata. Por lo tanto, ya les digo desde ahora que este tema de cristiano católico, cristiano no católico, lo que es el término cristiano, católico y protestante, lo vamos a continuar en el próximo programa de qué se trata. Así que hasta el próximo programa, donde vamos a continuar con el tema cristianismo, lo que significa ser cristiano. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima, desde el Padre Willy para ustedes, en este programa de qué se trata.